triste vía del dolor, que nadie más podrá subir la cuesta que Jesús subió con el dolor con que Jesús la subió. Mateo capítulo 26, versículos 36 en adelante. Al final me despido de ustedes. Ahora quiero entrar en el mensaje. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Gracias por tu palabra, Señor. Que cada corazón sea una esponja en este día. Que cada alma se convierta en un receptáculo donde tu Espíritu Santo derrame todo el amor y el conocimiento de tu palabra, Señor. Amén. Amén. El tema: el contenido de la copa que Jesús bebió. Siempre me llamó la atención que el apóstol Mateo, cuando habla del momento del Getsemaní, nos presente a un Jesús triste, acongojado, nervioso, angustiado hasta la muerte. No es esa la imagen del Jesús que Mateo conoció. No es esa la imagen que los discípulos habían conocido del Cristo que calma las olas, que echa fuera los demonios, que resucita a los muertos, que habla con autoridad, que impone su voluntad, que vacía el templo de los cambistas ladrones, que profetiza el advenimiento de los grandes acontecimientos futuros, el Cristo que se transfigura en el monte, el Cristo que camina sobre las aguas, el Cristo que calma la tempestad. No es esta la imagen de ese Cristo que Mateo nos presenta en este instante. Permítanme moverme un poco en esto. Acaban de tomar la cena y se dirigen al huerto de Getsemaní. Y
Por añadidura, Getsemaní quiere decir la prensa o lagar donde se exprimen las uvas y las aceitunas para extraerles el jugo. ¿No fue acaso allí exprimido el corazón de mi Señor? ¿Sería casualidad que escogiera un sitio llamado Getsemaní para dar la última batalla antes de aceptar sobre sus hombros la pesada cruz, que más que una cruz de madera, era la cruz del pecado, de la ingratitud y de toda la maldad y de todo el juicio de Dios sobre el pecado de la humanidad? Comieron la cena. Con mucha prestancia Jesús le habló a sus discípulos. Luego caminan hacia el monte y al llegar allí divide al grupo en dos partes. 3 de ellos, a quienes les mostró la gloria de la transfiguración meses atrás, ahora se los lleva en privado para mostrarles también la tristeza de su agonía. Porque los que ven la gloria de Jesús también deberán compartir el sufrimiento de Jesús y el dolor de Jesús. A los otros 9, o ya eran 8, porque Judas no estaba, los dejó como a un tiro de piedra, es decir, quizás como a una yarda o un poco menos de una yarda, a unos 50, 60 metros de distancia. Y el Señor les dijo: quédense aquí, yo quiero que usted viaje conmigo en su imaginación hasta donde la mente humana puede penetrar para ver lo que Jesús sintió allí en el Getsemaní. Y comenzó a orar. Dice Lucas, y su sudor era como grandes gotas de sangre. Cualquier médico aquí podría explicarme, y a mí, a usted, por qué se veía la sangre salir de los poros del Señor en su frente. Porque la agonía que sintió Jesús era tan grande que las plaquetas se saltaron y se unieron al sudor, saliendo por los poros, y al entrar en contacto con el aire, con el oxígeno, se coagulaban inmediatamente. Y por eso dice que su sudor era como grandes gotas de sangre, porque la agonía de alma que sintió Jesús, el pesar que sintió el Señor, creó en él un estado de depresión, un estado de angustia tal que hubo una alteración en su misma sangre, hubo una alteración en su cuerpo, hubo una alteración tan terrible. ¿Por qué? Pregunta uno. ¿Por qué Jesús sintió todo lo que sintió? Él habló de una copa y dijo: Padre mío, si es posible que yo no beba esa copa. Y lo dijo 3 veces postrándose en tierra. No así, no. Cuando la Biblia habla de que se postró en tierra, es así, con la cara contra el suelo. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa. Y yo me preguntaba, ¿qué tenía esa copa que se le hacía a Jesús tan difícil tomarla, beberla? ¿Cuáles son los ingredientes que Jesús veía en esa terrible copa del dolor y la aflicción que tenía que apurar él solito? Porque fíjese que dejó a los discípulos y se fue como a un tiro de piedra. Y la Biblia utiliza el verbo clamar, no dice orar, dice clamó, clamó. Y cuando yo no soy un experto en el idioma griego, apenas lucho con el español, mucho menos podré dominar el griego, pero algunos elementos sencillos del idioma griego nos dicen que la palabra clamar quiere decir alzar la voz con mucha fuerza. ¿Se da cuenta entonces por qué Jesús se separó de los discípulos? Porque tenía que gritar en el monte de la soledad para que no lo oyeran sus discípulos.
El líder es como cuando un pastor está pasando por un problema y una aflicción terrible y no se atreve a gritar delante de la congregación para que le oigan su angustia, su dolor y su soledad. Por eso Jesús se fue a distancia y clamaba: Padre mío. Aquel grito rompió las tinieblas de la noche. Aquel grito halló eco en el trono mismo de Dios. Aquel grito penetró los oídos del Padre Celestial. Aquel grito estremeció el mundo angelical. Aquel grito estremeció al universo entero. ¡Padre mío! Y caminaba nervioso. ¿Por qué? Porque la copa que Jesús tenía que beber contenía los siguientes elementos. Número 1. Tenía el rechazo de su pueblo con todos sus amargos ingredientes. Según Juan capítulo 1, dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Y usted sabe qué cosa es terrible: ser rechazado por su propia gente, ser rechazado por su propia familia, ser rechazado por aquellos a quienes uno viene a bendecir, a rescatar, a ayudar, a levantar. Recibir el rechazo de la multitud que el día domingo de Ramos, cuando entraba a Jerusalén, a la gente gritaba: ¡Hosana! ¡Hosana! Y echaban palmas en el camino y se quitaban los mantos y lo ponían en el camino para que el pollino donde venía el Señor caminara, y ellos gritaban: Hosana, y todo fue una conmoción. Sin embargo, 6 días después, esa misma multitud se paraba frente a Pilato y decía: crucifícalo, crucifícalo. Los mismos que le aclamaron como rey en la entrada de Jerusalén, ahora se paran frente a Pilato diciendo: crucifica al tal, mátalo, mátalo. Según Juan 18:40 dice que la multitud le decía: crucifícalo, crucifícalo. ¿Ha sentido usted el dolor de ser rechazado por gente a quien usted quiere ayudar? Y si a mí me duele que soy ya un pecador, que ya mi corazón está dañado por el odio, por las pasiones y las tensiones de la vida, ¿cómo no dolería al corazón del Señor que la sensibilidad y el amor puro de Dios estaba en Él? Al ver que su amor, al ver que su ternura, al ver que todo lo que Él vino a hacer por su pueblo se convirtió en una actitud de rechazo, en una actitud de abandono, en una actitud de hostilidad hacia Él. ¿No cree usted que ese era un ingrediente amargo que Jesús tenía que beber? Todas las profecías del Antiguo Testamento hablaban de que Él vendría a su pueblo, pero su pueblo no lo quiso. Y yo tengo que añadir en este momento: oh, con mi alma llena de regocijo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No, aquellos que le rechazaron perdieron la oportunidad, pero a nosotros, a todos los que le han recibido, ahora son hijos de Dios por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Pero Jesús tuvo que tomar el ingrediente del rechazo. ¿A cuántos de ustedes les gusta ser rechazados? El rechazo produce algunas actitudes mentales y emocionales que convierten a la persona en seres acomplejados. Cuando usted se siente rechazado, usted se esconde, usted huye, usted no quiere que lo vean. Cuando usted se siente rechazado, le da vergüenza salir a la calle. Usted se siente rechazado por la forma de vestir, usted se siente rechazado por la forma de comer, por la forma de ser. Usted siempre será un acomplejado. Ahora yo le pregunto a usted, en otro nivel, por supuesto, ¿cómo se sintió Jesús cuando su propio pueblo lo rechazó? Número 2, esa copa
Antes de entrar en el número 2, hay un detalle que no puedo pasar por alto. Y es que la multitud prefirió a Barrabás que a Jesús. ¿Sabe usted lo que eso significa para el Señor? ¿Sabe lo que significa que el Hijo de Dios, hecho hombre, la pureza, la santidad, el amor que caminó por las calles polvorientas de Palestina, llamado Jesús de Nazaret, está frente a una multitud y sacan a un sedicioso, criminal, asaltante, pillo, ladrón, tecato, como usted lo quiera llamar, de todas las cosas que puede hacer un hombre malignas en esta tierra, y lo ponen al lado de Jesús? ¿Cómo se sentiría usted si lo ponen frente a sus hijos y al lado suyo le colocan al ser más despreciable de Vega Alta, al ser más buscado por la policía, y le dicen a sus hijos: ¿a quién prefieres? ¿A tu padre o a este? Y que tus hijos digan: suelta a Barrabás y crucifícalo a él. Eso tuvo que haber sido una espada demasiado aguda, penetrante, profundamente dolorosa en el corazón del Señor. La humanidad, aquella, prefirió a Barrabás antes que a Cristo. Y no crea usted que es coincidencia, porque los planes de la redención de Dios fueron planificados, fueron establecidos pauta a pauta. Era plan del Señor que Barrabás estuviera en esa cárcel ese día. Era plan de Dios que Jesús estuviera frente a la multitud, frente a un malhechor cualquiera, y que la gente, en su odio y en su ceguera religiosa, prefirieran a un miserable criminal que al Hijo de Dios. Haga usted sus comentarios después sobre eso. El segundo ingrediente que tenía esa copa, y ya usted se va dando cuenta que verdad que era difícil beber la copa. Por eso Jesús iba 3 veces diciendo: si es posible que redimas al mundo sin que yo tenga que beber esto, si es posible que hagas algo sin que yo tenga que beber esto, si es posible, Señor, que hagas la redención sin que yo tenga que apurar la copa de la cruz. Entonces, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. El segundo ingrediente que contenía esa copa era la traición de Judas. No me levante la mano ni mueva la cabeza. ¿Cuántos de ustedes han sido traicionados por el ser más amado que ustedes tienen? La traición de la gente a quien uno quiere duele más que el odio de todos los enemigos que nos rodean en el pueblo. Porque de los enemigos se puede esperar el odio, pero aquel a quien tú has amado, aquel por quien te has desvivido, aquel a quien le has dado todo, aquel a quien le has dado protección, cariño, amor y toda tu vida, y que un día cualquiera te venda por cualquier precio ante tus amigos, ante los demás, eso tiene que doler profundamente. Yo no sé si aquí hay hombres que han sido heridos por la traición de sus esposas. Yo no sé si aquí hay mujeres que están bebiéndose la copa amarga de haber sido relegadas por aquel hombre a quien tanto amaron y lo dieron todo por él y se sacrificaron por él. Yo no sé si aquí hay padres que se han visto traicionados por sus hijos después de haberlo dado todo por ellos, y hoy ni una llamada, ni una carta, ni una postal de cumpleaños, después que toda la vida fue gastada por unos hijos que hoy no son capaces de levantar un teléfono para decir: mamá, papá, hoy pensé en ti, quiero decirte que te amo y gracias. ¿Qué duele? ¿Cómo duele eso, verdad? Ahora, si eso le duele a usted, ¿cómo le dolería a Cristo la traición de Judas Iscariote? ¿Cómo le dolería al Señor la traición de aquel discípulo a quien amó, con quien vivió
en quien Jesús recostó su pecho, quizás muchas veces, aquel hombre que manejaba las finanzas de la iglesia, aquel hombre que era el gran estratega, tesorero, secretario de finanzas del equipo, aquel hombre que echó fuera demonios, que hizo tantas cosas. Y no voy a abundar mucho sobre esto porque una vez yo prediqué aquí un sermón sobre la traición de Judas, pero Judas, el día que entregó al Señor, oiga hermano, hay besos que dan vida y hay besos que matan. Hay abrazos que le devuelven a uno las ganas de vivir, pero hay abrazos que lo dejan a uno contra el suelo. Porque no se podrá explicar tal vez científicamente, pero parece ser que las emociones de la gente se transmiten hacia los demás. Usted puede sentir el odio de una persona sin que se lo exprese, con solo tocarlo. Cuando aquel hombre llegó al huerto y vio a Jesús y le dijo: salve maestro. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Salve maestro. Quiere decir salud. Que te vaya bien. Que vivas muchos días. Y detrás venía la turba con la cual lo traicionaría para que lo arrestaran en ese instante. Lo besó. ¿Qué sintió Jesús en sus mejillas cuando el beso del traidor tocó su piel? Yo no sé, pero estoy seguro que si Jesús aquí nos dijera en este día qué sintió, no quedaría nadie en pie aquí en este momento. Nos iríamos de rodillas a pedirle perdón al Señor por cada vez que lo ofendemos, por cada vez que lo herimos, por cada vez que lo vendemos por un pecado cualquiera, por cada vez que traicionamos su amor y su fidelidad, porque aquello partió el alma del Señor. El tercer ingrediente que tenía la copa de Jesús, vaya echándola para que usted vea lo que él se tuvo que tomar. La debilidad de sus discípulos. Marcos 14:50 dice: y todos lo abandonaron. Todos. La noche del arresto no quedó uno solo con él. El único que se quedó a distancia fue Pedro para mirar lo que sucedía, y ya ustedes recuerdan el resto de esa historia. Pero Juan, el que se ponía en el pecho del Señor a escuchar los sístoles y diástoles, los palpitares de su corazón, allí se ponía: ay, qué rico suena tu pecho, Señor. Yo creo que ese Juan es el que menciona él mismo en su libro, que dice: había un joven que dejó la capa cuando arrestaron al Señor, dejó los pantalones, los calzones, la camisa, los zapatos. Ese se zumbó por un bajo por allí, dijo: esto no es conmigo. Él no dice allí que fue él, pero a mí me da la espina que fue Juan. No sé a usted, pero a mí me da la espina que fue Juan. Quizás Juan no se atrevió a poner allí, y yo, Juan, dejé hasta la toalla con que me secaba la cara. Cuando lo arrestaron yo me perdí, volé, alas me salieron y volé como paloma sobre los montes. Juan seguramente fue él. No estoy diciendo que haya sido Juan. Cuando llegue al cielo no he dicho me parece, dije me parece que fuiste tú. No vayas a poner piedra de tranca con el Señor. No le tengo miedo a tus piedras de tranca. Todos se fueron. Todos le dejaron. Yo le voy a preguntar a usted, amigo, hermano, que está aquí en esta mañana: ¿ha sentido usted alguna vez la sensación de haber sido abandonado por todos? Levanten la mano los que han sentido esa sensación. ¡Por todos! ¿No sentía usted que el piso se movía y usted se iba hundiendo poco a poco? Lo peor que puede haber en esta vida es que en el momento más crítico de la existencia humana
Uno no sienta una palabra de aliento, una mano amiga, un cuerpo que venga a darle calor en el momento peor de la crisis, en el momento que arrestaron al Señor, en el momento cuando tenía que enfrentar la burla, el escarnio y el odio de los hombres. Los discípulos lo abandonaron, cumpliéndose así la profecía que había dicho: heriré al pastor y serán dispersas las ovejas. Yo conozco gente que me dice: es que me han dejado solo, y se mueren en un mar de llanto porque se sienten solos. Ahora Jesús fue dejado solo. Ese es un ingrediente que a nadie le gustaría tomar. Ese es un ingrediente que a nadie le gustaría mezclar con sus aflicciones, porque si algo es bueno en las aflicciones, es tener gente que lo ayude a uno, es tener gente que llore con uno, es tener gente que le tienda la mano a uno. Pero cuando todos se van, es un ingrediente demasiado amargo. El cuarto ingrediente que tenía la copa del Señor, y prepárese usted, quizás para derramar sus lágrimas ante lo terrible de este ingrediente, es el de haber sido clasificado como un malhechor, como un ladrón, como un criminal cualquiera. Usted dirá: pero ya eso me lo han dicho muchas veces, lo he oído en cada Semana Santa, pero quiero repetirle algunos elementos y mencionarle otros. Isaías 53 dice: todos nosotros nos apartamos de nuestro camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Toda nuestra maldad fue cargada sobre él. Él sintió la vergüenza de ser clasificado como un criminal. Isaías dice: con los ricos fue en su sepultura, mas con los malhechores en su muerte. Ahora quiero que usted vea conmigo algo muy interesante. Si a mí me confunde el FBI con un malhechor y me van a arrestar a la casa, ¿cómo se siente usted que le llegue la policía? Usted jamás ha estado en un cuartel ni de visita. Usted jamás ha visto a un agente del FBI con esas chaquetas que ellos se ponen aquí, que dice FBI. Usted jamás ha sentido la violencia en la puerta de su casa de parte del gobierno. ¿Cómo se siente usted que llegue la policía y lo saquen esposado frente a toda la gente que lo conoce a usted? Y resulta que usted es inocente. Solo fue una confusión. Dígame usted, hermano, ¿no demandaría usted a la policía, al FBI? Y la ley prevé que tú puedes demandar al gobierno si el gobierno golpea tu integridad, tu moral, si por alguna equivocación. Ahora, ¿cómo se sintió el Hijo de Dios puro, santo, que vino del cielo, que no tenía nada que ver con el pecado, ser clasificado como un malhechor, arrestado como un miserable cualquiera de esta tierra? Lucas 22:52 dice que el Señor les mencionó a ellos estas palabras: ¿no enseñaba yo todos los días en el templo y nunca me arrestaron? ¿Cómo es que ahora vienen contra mí como contra un malhechor y un criminal? ¿Cómo lo arrestaron? A Jesús no lo arrestaron como arrestan a mucha gente, que le llegan a la puerta de la casa y le dicen: mire, aquí está una orden del juez, salga tranquilito, métase al carro para que sus vecinos no se... No, llegaron como 200 hombres con piedras, palos, antorchas y espadas. ¡Eres!, dijo Judas. Lo agarraron sin misericordia, lo amarraron, y fue un circo lo que montaron desde el Getsemaní hasta el pretorio, hasta el sitio del juicio. Ellos iban burlándose en el camino, hablando tonterías, empujándolo, golpeándolo. ¡Ah, mi querido hermano! Y lo terrible de esto es que Jesús fue crucificado enteramente desnudo, y no con el paño con que pudorosas manos lo pintan.
Y usted dirá, hermano, ¿cómo es eso? Se lo voy a demostrar por la Biblia. San Juan 19:23 dice así. Oh, mi Señor, mi Maestro, cuánto tenemos que amarte, adorarte y bendecirte. Aleluya. San Juan 19:23. Bendito sea el Señor. Dice la palabra del Señor así. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver a quién le toca. ¿A usted cuánto le ama Jesús? Si nosotros, cuando vamos al médico, al internista, no nos da vergüenza cuando, si es del sexo opuesto, el especialista nos dice, desnúdese, quítese la ropa. Uno empieza así, pero toda, quédese arrimpelado como Dios lo ha hecho al mundo, quédese allí en esa camilla y se pone. Aquí hay médicos, no tiene usted paciente que cuando le dice una mujer que llega allí, usted le dice, quítese la ropa. La gente se pone roja, se pone colorada, porque hay un sentido de pudor, hay un sentido de preservación de nuestra intimidad física. Ahora dígame usted, si yo tengo ese sentimiento aún siendo pecador, si yo tengo ese sentimiento aún habiendo sido dañado por el pecado, ¿cómo se sentiría Jesús? Amargo ingrediente el que tuvo que beber al ser crucificado desnudo como un ladrón cualquiera en la cruz del Calvario. Quinto ingrediente. Quedar expuesto al poder de Satanás. Y esto es terrible. El Hijo de Dios, el que vino para romper los poderes del infierno, el que vino para hundir al diablo, el que vino para rescatar a los hombres del poder de las tinieblas, del poder del mal, del poder de todo el pecado que había sobre la raza humana, ahora resulta que él mismo es entregado en manos del diablo. Quizás para usted y para mí no significa mucho esto, porque nosotros teníamos el diablo adentro y hay algunos que tienen todavía medio diablito. No lo digo por ustedes, pero a ustedes se los digo. Hay un hombre que escribió un libro que se llama El abogado del diablo. Y él trata de justificar a Lucifer diciendo que Lucifer se rebeló contra Dios porque no le quedaba otro remedio. Le dieron tantos y tantos privilegios que no podía hacer otra cosa que rebelarse contra Dios. Tremendo abogado el que pretende defender a Lucifer. Pero resulta que ese abogado no puede defender a Lucifer. ¿Sabe por qué? Porque ese abogado es un pecador en quien Lucifer tiene su morada. El único que podría defender justamente a Lucifer es alguien que no haya estado bajo su poder, bajo su dominio, bajo el dominio del pecado. Ahora, Jesús, según Lucas 23, lo voy a leer, Lucas 22:53, para que usted vea lo que dijo el Señor mismo allí. Él iba a ser entregado en manos del diablo. Ahora yo le pregunto a usted, hermano, ¿a cuántos de ustedes les gustaría ser entregados en manos del diablo por unas horas? Ay, doy un amén por allí. ¿Quién fue que dijo amén? El que dijo amén necesita urgentemente un psiquiatra, urgentemente un psicólogo o algo por el estilo.
Lucas 22:53 dice así: habiendo estado con vosotros en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres pecadores. Pero ¿quiénes estaban detrás de aquellos hombres? Todo el reino del infierno, todo el poderío de Satanás. El diablo jamás concentró tanto sus fuerzas inmundas en ninguna parte del planeta Tierra como las concentró aquel día en el Getsemaní para tratar de hacer que Cristo no fuera a la cruz del Calvario, viendo el terrible ingrediente que significa ser entregado en manos de mi peor enemigo. Ser entregado en manos de aquel que me odia. Porque los creyentes decimos, un corito lo cantamos que dice: el que sirve a Jesús, Satanás lo zarandea. ¿Usted ha oído ese coro? Sí, me zarandea, pero no soy entregado en sus manos. Es cierto que puede engañarme, pero ser entregado significa darle a Satanás toda la potestad, todo el poder, todo el dominio, toda la autoridad para que haga sobre mi cuerpo lo que Él quiera. Y permítame decirle que Jesús fue entregado en las manos del diablo para que el diablo hiciera con Él el circo de la diversión de aquellos impíos llenos de oscuridad y llenos de maldad. Veamos lo que dice el mismo Isaías: como cordero fue llevado al matadero, y delante de sus trasquiladores enmudeció. Usted ha oído esto muchas veces, pero vale la pena recordarlo. Los romanos castigaban a los reos amarrados a un poste, algo así como esto, de esta manera, sus espaldas descubiertas. Y habían 2 o 3 soldados, verdugos, expertos en lacerar con sus látigos a los condenados, a los que iban a castigar. Allí estaba Jesús. No dijo nada, no abrió su boca. Lo golpearon, le pusieron un manto, le pusieron corona de espinas, le pusieron un cetro y se burlaban y lo golpeaban en la cabeza. El diablo es especialista en burlarse de la gente. El diablo es especialista en tomar lo bueno de Dios y convertirlo en un circo para que la gente no entienda el mensaje del Señor. Y lo golpeaban y luego le decían: profetiza y di quién te golpeó, rey de los judíos. Y no abrió su boca. ¿Sabe por qué no abrió su boca? Usted puede dar muchas razones, pero no abrió su boca porque amó a los puertorriqueños hasta la muerte. No abrió su boca porque te amó hasta la muerte. No abrió su boca porque mientras el látigo del verdugo, que terminaba en unos pinchos, en unos pedazos de metal, eran varios flecos que terminaban en pedazos de metales. No era un solo látigo, una sola correa para golpear, no. Era una correa que luego se dividía en varios pedazos que cada uno terminaba con un pedazo de metal. Imagínese usted a Jesús amarrado así. Golpe, y no abrió su boca, no se quejó, no dijo: por favor, no me den más. De repente a mí me amarran y cuando me dan el primero, yo digo: no, mijo, está bueno, deja la cosa ahí, llévame ya a la cruz. Pero no abrió su boca, porque quizás si abre su boca hubiera podido decir a aquellos enemigos suyos: muéranse toditos acá ahora mismo. Jesús no podía redimir al mundo si se ponía a hablar, porque si se pone a hablar se defiende. Y su palabra, si cuando lo fueron a arrestar, hermano, cuando llegaron aquella noche, ese poco después, un, dos, firme, todos los pocos policías, soldados, guardias municipales, y cuando lo fueron a arrestar,
Ellos preguntaron: ¿quién es Jesús Nazareno? Y el Señor dijo: yo soy. Y toditos se cayeron a tierra, como el efecto dominó. Usted para unos dominó así, luego golpea uno y eso, así fue el efecto. Yo soy. Y cayeron a tierra todos. Luego se levantaron otra vez y dijeron: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué yo me caí? ¿Qué fue lo que me sucedió? Tú me empujaste. No, yo no te empujé. Fue cuando ese tipo habló, que dijo: yo soy. Yo sentí un centellazo por el pecho que me tumbó al suelo. A mí también. Luego se levantaron y dijeron nuevamente: ¿quién es? Y dijo: yo soy. Pero Jesús dijo: voy a pasar. Todavía estuvieran cayéndose 2000 años atrás y todavía estuvieran en el suelo y arriba en el suelo. Ahora se da cuenta usted por qué la Biblia dice: no abrió su boca. ¿Por qué? Porque su palabra es la vida. Su palabra creó el universo. Y si Jesús, amarrado allí, hubiera dicho: ¿cómo no se muere tu abuela y tu generación que me estás golpeando a mí aquí? Se le mueren toditos. ¿Se da cuenta usted? Si cuando Jesús estaba allí amarrado, callado, soportando todo, hubiera dicho: este es el último latigazo que das tú, grandulón, allí hubiera caído. Por eso cerró su boca, aleluya, cerró su boca, aguantó y aguantó. Y los pedazos de piel cayeron al suelo, literalmente. Sus huesos en las espaldas fueron descubiertos. La mayoría de los reos que eran sometidos al castigo ni siquiera llegaban vivos a la cruz, porque se morían desangrados antes de llegar. Pero Jesús tenía que subir a la cruz para que se cumpliera la profecía, para llevar el pecado de la humanidad. Toda esa sangre que derramó allí en el pretorio, luego lo viste. Por eso, cuando Pilato lo vio, se quedó asombrado, porque le dijo a la multitud: he aquí lo que queda de este hombre desfigurado. Oiga, hermano, qué terrible. No es el hombre que entró allí frente a Pilato y que le dijo: mayor pecado tendrías o tal. No, no. Ahora es un hombre que viene sangrando. Ahora es un hombre que carga el semblante de la muerte en su rostro. Ahora es un hombre que viene llorando, pero no llorando de dolor. Su llanto era el llanto de la compasión por un mundo perdido, incomprensible ante el amor del Señor. Soportó todo aquello, lo aguantó callado. No abrió su boca. ¡He aquí el hombre! Todo lo que el diablo le hizo a Cristo en su cuerpo fue algo terrible. Nosotros, hay gente que no puede ver un poquito de sangre así porque enseguida se desmaya. Aquí no los hay, yo creo que aquí no los hay. Pero hay gente que no puede ver una herida y están estudiando medicina. Yo no sé cómo van a hacer. Yo no quiero caer en manos de un médico que cuando me raje caiga para atrás. Ay, Dios mío. Desmayado. No. Quiero caer en manos de un médico, si voy a caer, que tenga escrúpulos. Oiga, o que no los tenga, mejor dicho, con la sangre, con ver una herida, y que se quede paradito, tranquilo, y no me vaya a rajar por donde no es, por el miedo que le tenga a la herida. Pues Jesús soportó todo. Imagíneselo usted, parado frente a la multitud, sangrando, adolorido, porque algunos piensan: a Jesús no le dolía porque Jesús era Dios. Jesús era hombre y sentía el gran dolor, del dolor físico propiamente hablando. Y todavía no ha llegado al mensaje, porque el mensaje viene ahora. Esta es la introducción del mensaje. Ahora es que viene donde usted tiene que echar para afuera su corazón delante del Señor en esta mañana. Soportó eso. Ser entregado en manos del diablo, la burla, el escarnio y todo. Oiga, hermano, nosotros los evangélicos, será por eso que Dios no le da mucho poder a los evangélicos. Porque nosotros no somos capaces de soportar el escarnio. Una vez yo estaba predicando, cuando empecé a predicar, no he dejado de empezar, pero antes estaba empezando más todavía. Y había un hombre con las piernas así,
creo que ustedes le dicen sambo. ¿Es así que le dicen ustedes? Sambo, una cosa. Y el hombre bailaba y así. Y yo cantando los coritos, la gente, y ese ñeco, y dale. Y todas las noches me tenía, hasta que yo perdí la paciencia, porque nosotros somos, oiga hermano, y dije, mira, patuleco, así le decimos en Venezuela a la gente que está deforme. Mira, nunca más en tu vida bailarás nada. Nunca más en tu vida, bendito sea Dios. Y ese hombre estaba todo desbaratado y yo echándole más maldición encima. Lo cierto es que mi maldición no le cayó. Y hoy yo digo, gloria a Dios que no le cayó. Pero hay hermanos que cuando le hacen algo, quieren responder con una violencia tremenda enseguida. Yo reprendo al diablo y en el nombre de Jesús yo declaro que te vas a volcar, te va a caer el puente encima, te va a pisar el tren, el avión 747 que pasa a 10 kilómetros de tu casa, va a caer sobre tu casa. Declaro que la bomba atómica que van a detonar en Vietnam va a caer sobre tu casa. Oiga, ¿se da cuenta usted por qué Jesús guardó silencio y por qué muchos de nosotros no guardamos silencio ante el escarnio y ante los problemas que tenemos con los vecinos? Entramos al final del mensaje con 2 puntos. El sexto ingrediente que contenía la copa de Jesús era la enorme carga del pecado sobre sus hombros. Por favor, amárrese usted los pantalones y el vestido ahora. El sexto ingrediente, el más terrible de todos los que les he mencionado hasta ahora, era la horrible carga del pecado que Jesús tendría que llevar sobre sus hombros. Pero no la llevó en el Getsemaní, no. La carga del pecado se la echaron cuando lo clavaron en la cruz. En el Getsemaní era la lucha por aceptar ir a la cruz. En la cruz era la realidad de la carga que ya le estaban poniendo arriba. En el Getsemaní fue la batalla. En la cruz fue la guerra ganada definitivamente frente al pecado. Ahora yo quiero que usted vea conmigo el versículo que Pablo le menciona a los corintios cuando les dice: al que no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros. Isaías dice: el pecado de todos nosotros fue cargado sobre él. Y aquí quiero hacer una advertencia. Hay personas que cuando van a orar dicen: Señor, echo mis pecados sobre ti. Usted no es quien para echar sus pecados sobre el Señor. Usted podrá echar sobre el Señor sus cargas, sus angustias, sus conflictos, pero no sus pecados. Los pecados suyos sobre Cristo los echó el Padre en la cruz del Calvario. Él es quien cargó el pecado de todos nosotros sobre sus hombros. Fue Él quien lo hizo. Yo no soy quien para tomar el pecado de la gente y echarlo sobre el Señor. Es Dios quien echa el pecado de la humanidad sobre Jesucristo. Ahora yo quiero que usted vea este cuadro patético. Jesús en la cruz. No le dolían tanto los clavos, pues no se quejó. No le dolían tanto los clavos de los pies, no se quejó. No se quejó ni de la falta de agua. No protestó nada. Solamente habló 7 veces en la cruz. Desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. No se oyó un solo quejido. Pero llegó un momento cuando el pecado del mundo fue cargado sobre él en la cruz del Calvario, y fue el momento cuando se hizo tinieblas sobre todo el planeta Tierra. Yo quiero que usted lo imagine de esta manera. ¿Cuántos pecados ha cometido usted en su vida? No me diga cuántos. Cualquier cantidad. Usted. Ahora yo le pregunto a usted, ¿el pecado pesa? ¿El pecado pesa? Si lo vamos a convertir en una fórmula física, no pesa. Porque es moral, es espiritual. Pero ¿quién no ha sentido el peso del pecado que agobia? ¿Quién no ha sentido la carga del pecado que agobia? La hemos sentido todo. Ahora yo quiero que usted imagine entonces lo que significó Cristo, que no había hecho pecado, el ser perfecto, Dios hecho hombre, y de momento le empiezan a vaciar sobre su vida todos los pecados de la humanidad, desde Adán
hasta la última criatura humana que nazca sobre esta tierra, hasta el último feto que se esté formando cuando venga el reino milenial, hasta la última persona que nazca sobre esta tierra, todos los pecados del mundo cargados sobre Jesús. Para usted y para mí esto no significa mucho, porque yo soy pecador. Pero echarle los pecados de los pecadores a alguien que no es pecador, allí es donde está lo difícil de la teología humana, comprenderlo. Lo difícil de los libros que hablan de la Biblia, no pueden explicar bien esto porque el lenguaje humano no alcanza. Leí el testimonio de un hermano, de estos hermanos que les gusta ver más allá de lo que pueden ver. Y se puso a orar y a ayunar. Y le dijo: Señor, yo quiero que tú me muestres todo el pecado que le echaron a Cristo en la cruz del Calvario. Y a orar y a ayunar, y el Espíritu Santo le habló y le dijo: no te puedo mostrar eso, porque no serás capaz de resistirlo y quedarte en tu estado normal, psíquico y físico. Y él le dijo: corro el riesgo, muéstramelo. Y dice que tuvo una visión. Y vio a un hombre colgado en una cruz. Y de momento empezaron a caer grandes bultos de encima, de arriba, sobre él. Y empezó a hundirse, a hundirse, a hundirse, y a hundirse hacia el corazón de la tierra, y más, y más, y más, y más. Y él empezó a gritar en la visión que veía: ya no más, está bueno, no le eches más, no le eches más, no le pongas más. Y vio su nombre que venía bajando en uno de esos bultos, desde niño hasta que murió, y veía el nombre de gente, y él decía: no más, no más, no más. Quedó inconsciente. Y tuvo que ser internado después a una clínica para tratamiento psiquiátrico porque perdió la razón por lo que vio. Luego el Señor lo sanó y él cuenta y dice: no hay mente en este mundo que pueda resistir el impacto de ver todo el mal que fue cargado sobre Jesucristo en la cruz del Calvario. No hay nadie que sea capaz. Amigo, usted que está aquí y piensa que los pecados no son nada, que son pecadillos suaves y que son cosas sin sentido y sin mucha profundidad, déjeme decirle: el pecado es el peso más grande que llevó Cristo en la cruz del Calvario. El dolor más terrible que llevó sobre sus hombros, sobre su alma, sobre su espíritu, sobre su mente, fue el pecado de toda la humanidad, incluyéndolo a usted. Y termino con el último ingrediente, y creo que el peor y el más incomprensible. Usted que estudió en el seminario, gente que ha estudiado en seminarios, saben que no hay respuesta para esta pregunta que hizo Jesús. El último ingrediente en la cruz del Calvario que Jesús sintió sobre su ser fue el desamparo del Padre en la cruz del Calvario. Y aquí, que se cierren las bocas de los hombres y que se postren las rodillas y adoren, porque no hay más nada que hacer. Cuando en un momento todo se llenó de tinieblas, lea la Biblia detenidamente y usted se dará cuenta que el clamor de Jesús cuando dijo: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso sucedió cuando las tinieblas estaban sobre la tierra. ¿Por qué tinieblas? Solo tinieblas vio Jesús en el cielo. No vio el rostro del Padre en aquel momento. Además, querido amigo que estás aquí, querido hombre, mujer que estás aquí en esta mañana, Dios tuvo que detener el curso del mundo. La gente no podía seguir friendo pastelitos y comiendo y haciendo tostones mientras Cristo moría en la cruz del Calvario. No, Señor. Dios detuvo el tiempo. Dios detuvo todo. Dios paró el sol. Dios oscureció la tierra. Porque mientras su Hijo moría, el mundo no podía seguir su rutina diaria. Le apagó la lámpara del sol a la gente.
En pleno mes de abril no hay eclipses solares. El sol está en su cenit, en su fuerza. Y sin embargo Dios, cuando la gente estaba en su casa, Jesús muriendo en la cruz del Calvario, y me imagino amas de casa que estarían, cómete esta tortilla, y de repente le apagaron la lámpara. Porque Dios no va a permitir que mientras sucede lo más grande de esta tierra, tú sigas tu vida como si nada. Por eso cuando Cristo regrese al planeta Tierra por segunda vez, se detendrá toda faena, se pararán la fábrica, se detendrá el mundo, aleluya, porque viene entrando el Rey que murió en la cruz y que detuvo el tiempo en su muerte. Ahora viene entrando para reclamar su dominio, para reclamar su señorío, y tiene que detenerse todo lo que hay en el planeta Tierra. Pero entremos en la pregunta: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo llamaba Jesús a Dios? Lo llamaba Padre. Y no era Padre, era Abba. Y Abba se traduce al inglés como Daddy, papaito, papito. Jesús ni siquiera le decía papá a Dios, sino papaito. Una intimidad que nadie había tenido con Dios aquí en la tierra. Siempre le decía Padre, 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 Padre. Y la primera vez que lo llamó Dios fue cuando las tinieblas cayeron sobre la tierra. ¿Y por qué Dios echó tinieblas sobre la tierra? Ningún ojo humano pudo ver a Jesús en el momento que clamaba: Dios mío. Nadie pudo ver la expresión de su rostro. Por eso ningún pintor, por más que se imagine, podrá plasmar los rasgos del sufrimiento de Cristo en la cruz en el momento que hubo tinieblas. Nadie puede imaginarlo porque nadie lo vio. Hubo tinieblas densas sobre la faz de la tierra y nadie vio lo que estaba sucediendo allí. Pero allí jadeaba, allí se movía, allí sí, tal vez brincaba sobre los clavos. Elí, Dios mío. Ahora no lo ve como Padre, sino como Dios que derrama el juicio sobre el pecado. Ahora no lo ve como el papaíto que lo acompañaba siempre. Ahora lo ve como el justo juez del universo que castiga el pecado de la humanidad en el cuerpo y en el alma de Jesús en la cruz del Calvario. Nadie ha podido explicar. Yo he leído todos los libros de teología que se hayan traducido al español y algo de inglés. He buscado respuestas en las exégesis bíblicas y nadie puede explicar lo que sintió Jesús en la cruz del Calvario, porque nadie puede explicar cómo Dios desamparó a Dios. ¿Qué sintió Él allí en la cruz? Pero yo te puedo decir dos cosas muy sencillas. Se quedó solo, como suspendido en el aire, sin nadie arriba y sin nadie abajo. No había nadie con Él abajo. Todos se habían ido. Y ahora tampoco hay nadie con Él de arriba, porque las tinieblas cubrieron la faz de la tierra. De allí lo que digan los teólogos será especulación, imaginación, pero tenemos es que postrarnos y adorar. Tenemos es que inclinarnos, porque seguramente Jesús sufrió los tormentos del infierno por unos instantes en la cruz del Calvario. Porque el infierno no es otra cosa que la separación de Dios del alma humana. Jesús sintió que algo se rompió en ese instante en la cruz del Calvario. Jesús sintió que hubo la ruptura de algo que había sido muy íntimo entre Él y el Padre y que tú y yo no podremos comprender. Esa es la copa que Jesús bebió, la copa de la ignominia, la copa de la soledad, la copa del abandono, la copa del dolor en la cruz del Calvario. ¿No crees tú que hay suficiente motivo para decir bendito sea el que murió por mí en la cruz del Calvario? Aleluya, el que derramó su vida y su sangre en la cruz. Aleluya, el que dio
dio todo lo que era por mí. Aleluya, porque vivir una vida tan vacía, tan simple, sin compromiso, porque vivir una vida que no implica la entrega total de aquel que lo derramó todo en la cruz del Calvario para salvarme a mí. Voy a terminar. Incline su rostro, por favor. Yo no puedo entender, Jesús, cuánto me amaste, qué sentiste en la cruz, qué se rompió adentro de ti que nadie puede comprender. Ese grito no halló respuesta en el universo. Ese grito rasgó la tierra en dos. ¿Y cómo vivir de espaldas a aquel que murió en la cruz por mí? ¿Y cómo caminar en esta vida dejando para mañana mi compromiso y mi encuentro con Él ahora? ¿Y cómo decir que hay tiempo para vivir en el pecado cuando fue el pecado lo que te llevó a la más grande miseria y dolor que nadie haya sentido sobre esta tierra? Créanme, por favor. Aleluya. Derrama tu alma delante del Señor. Por la vía dolorosa al Calvario va Jesús. Los soldados le abren paso, pero nadie se imagina lo que hay dentro de aquel hombre que lleva la cruz.